se establece la posibilidad de que tú puedas compatibilizarlo por siendo autónomo o siendo trabajador por cuenta ajena, es decir, tener un trabajo y además cobrar el ingreso mínimo vital. Ahora, la vulnerabilidad económica. Esto es el requisito de básicamente cuánto dinero tienes, cuánto cobras. Es el principal motivo por el que te inadmiten el ingreso mínimo vital. ¿Y cómo estáis, mis curiosas y mis curiosos del derecho? Soy Nacho Abogado, un tío legal, y hoy vamos a hablar del ingreso mínimo vital para el año 2021. Muchísimos los habéis solicitado en el 2020 y a día de hoy no lo tenéis resuelto porque estáis viendo que la Seguridad Social tiene 6 meses para resolver. Y obviamente esto tiene unos efectos como la retroactividad, es decir, te lo van a reconocer desde la fecha en que lo solicitaste. Sin embargo, el INS va fatal, van saturadísimos, hay solicitudes duplicadas y bueno, vamos a ver cómo, para el caso de que lo quieras solicitar en el 2021, puedes hacerlo de la mejor manera posible, los requisitos, las cuantías y las subidas. En primer lugar, es decir que el SMI dicen que va a subir un 5% y va a llegar a los 1.000 euros, pero esto también lleva aparejado normalmente en los presupuestos generales del Estado la subida de las prestaciones no contributivas, como es el ingreso mínimo vital. Entonces, la cuantía mínima podrá llegar a ser 470 euros y la cuantía máxima 1.033, es decir, una subida de unos 18 euros aproximadamente en el máximo, es decir, en la cuantía máxima del ingreso mínimo vital. Y bueno, el concepto del ingreso mínimo vital todos sabéis que es una prestación que da el Estado para intentar satisfacer unas necesidades básicas mínimas de los ciudadanos que tienen insuficiencia de recursos y están en una situación de vulnerabilidad económica. Es decir, al final lo que pretenden es que cubras unas necesidades básicas con esta renta. No es un sueldo, no es una paga que te la van a dar sí o sí, y además recordad que no te van a dar nunca el importe íntegro, salvo que no tengas ningún ingreso. Y ahora, vamos a ver quién puede pedirlo. Los beneficiarios. En primer lugar, vais a ser todos aquellos que estéis integrados en una unidad de convivencia, una familia, por ejemplo. Pero en segundo lugar, también tenemos aquellas personas a modo individual que tengan entre 23 y 65 años y no cobren ninguna pensión de jubilación, que vivan solas o que compartan piso con otras unidades de convivencia, a lo mejor alquilen una habitación, etc. Y respecto a la unidad de convivencia, ¿qué es? Y esto lo vemos en el artículo 6 de la Ley del Ingreso Mínimo, que serán aquellas personas, en primer lugar, que residan con familiares, con cónyuge, con sus hijos, con un vínculo al final familiar o matrimonial, y hasta el segundo grado de consanguinidad. Es decir, si tú te pones en tu caso, tu padre será el primer grado de consanguinidad, tu hermano será el segundo, así que hermanos, o en caso de que seas abuelo, tu hijo es el primero, tu nieto es el segundo. Tened en cuenta estos saltos. Cada salto generacional que deis es uno, y para ir a tu hermano tienes que saltar al común, que es tu padre y tu hijo. Te parece una tontería, pero bueno, así funcionan los grados familiares. Entonces, los requisitos que tenéis que cumplir absolutamente todos los que queráis solicitarlo. En primer lugar, la residencia legal, para aquellas personas que no sean españoles, y efectiva en España, eso es decir, que residas de verdad aquí y no estés en otro país. Tienes que tenerla un año antes de la solicitud, tienes que residir al menos un año entero antes, no puedes venir hace 3 meses e intentar solicitarla, te van a denegar. En segundo lugar, el criterio de vulnerabilidad económica, que lo veremos más adelante, que es no tener ingresos y no tener un patrimonio superior a X. Y por último, haber solicitado todas las pensiones públicas, las prestaciones posibles, sin contar rentas mínimas de inserción, ayudas sociales, etc. Es decir, por ejemplo, haber agotado la prestación por desempleo o el subsidio por desempleo si tienes cargas familiares. Por otro lado, si eres menor de 30 años, tienes que acreditar vivir al menos 3 años en un domicilio distinto al de tus padres, que esto lo vas a demostrar con el padrón municipal, con el histórico del padrón, que consten pues que vives en otro lado. Y como os he dicho, por último, la unidad de convivencia tiene que estar constituida al menos un año antes de la solicitud. ¿Qué quiere decir? Que si tú hace menos de un año que convives con 3 personas, por ejemplo, convivías con 2 y vino una de más en los últimos meses, ese 1 no lo van a contar como unidad de convivencia, porque tiene que estar constituida en el año anterior, tiene que tener una duración de un año desde la solicitud. Ahora, la vulnerabilidad económica, esto es el requisito de básicamente cuánto dinero tienes, cuánto cobras. Y lo más importante, porque es el principal motivo por el que las echan para atrás, es el principal motivo por el que te inadmiten el ingreso mínimo vital. ¿Cuándo lo vas a cumplir? Cuando la suma de todos los ingresos de la unidad de convivencia en promedio mensual de 10 euros menos de la cuantía que teóricamente te ha de garantizar el Estado. El ejemplo, familia de 2 adultos y 3 hijos, siempre pongo el mismo, el máximo que te pueden dar son 1.015 euros. Tú cumplirías si cobras menos de 1.005 euros. Si cobras más de 1.005 en promedio mensual,
no te lo van a admitir, te lo van a inadmitir directamente. Cuestión distinta es que una vez dices, vale, cobras 10 euros, algo menos de 10 euros, pues que al final después lo que te van a dar de ingreso mínimo es miseria. Pero bueno, tienes que tener eso. El promedio mensual tiene que ser inferior y se suman todas las rentas y se dividen entre los 12 meses para tener el promedio. Es una media aritmética de toda la vida. Sumas los 12 meses y lo divides por 12 y la media que te dé es el promedio mensual de tus ingresos. ¿Y qué ingresos computan? Pues pensad en todos los ingresos, salvo, ya os he dicho, rentas mínimas, salarios sociales, ayudas de emergencia, todos los ingresos cuentan del trabajo, de alquileres, etc. Ahora, no computan, como os digo, y se establece en la ley los salarios sociales, las rentas mínimas de inserción o ayudas análogas, es decir, similares de asistencia social, que cada comunidad autónoma te da, las PIRMIS, RAIs, etc. Y bueno, luego los que establecen las prestaciones y ayudas económicas públicas finalistas, que han sido concedidas para cubrir una necesidad específica, y lo que establece el propio artículo. No quiero enrollarme mucho porque esto ya lo he dicho varias veces. Ahora, ¿es compatible con trabajar? Sí, la ley del ingreso mínimo te dice que para fomentar pues que la gente trabaje y no desincentivar esto, se establece la posibilidad de que tú puedas compatibilizarlo por siendo autónomo o siendo trabajador por cuenta ajena, es decir, tener un trabajo y además cobrar el ingreso mínimo vital. Ahora, en cuanto al patrimonio, este tiene que ser inferior a unas cuantías que os establezco en esta tabla, que os la he dejado en muchos vídeos y que creo que es sumamente ilustrativa. Obviamente, cuantos más miembros de la familia seáis, más va a subir ese patrimonio. Y el patrimonio, pensad en propiedades, en bienes muebles, como puede ser un vehículo que esté inscrito en un registro público. Ahora, ¿qué cantidad te van a dar de ingreso mínimo? ¿Te van a dar, pues si sois 2 adultos y 3 hijos, 1.015 euros? La respuesta es que no. Lo que te van a dar es la diferencia hasta llegar a esa cantidad. Y por ejemplo, las rentas os dan 600 euros de media en el último año. Entonces no te van a dar 1.015 euros más, te van a dar la diferencia hasta esos 1.015, que serían 415 euros. Y así, pues de la misma forma, si eres una persona y te iban a dar 400 y pico, pues la diferencia entre lo que tienes, o entre lo que has percibido y lo que el Estado te querría garantizar. Así que, ya os digo, no es una pensión automática, sino lo que es una diferencia. Para cubrir esas necesidades, te dice el Estado, pues tienes que cobrar 600 euros. Pues si cobras 4, yo te daré la diferencia, 200. En cuanto a los ingresos, que esto también es el caballo de batalla, recordad que, por regla general, son los ingresos del ejercicio anterior al de la solicitud, por lo que si lo solicitáis en 2021, se van a computar los ingresos de 2020 y, en el caso del año 2020, era excepcional, te decía, si por ejemplo lo habías perdido todo de ese año, el 2019 te fue, entre comillas, bien, y en 2020 no tenías ni ayudas, ni pensiones, ni trabajo, pues podías solicitar que se tuvieran en cuenta los ingresos de 2020. Ahora en el 2021, si lo solicitas a partir del 1 de enero, se tendrán en cuenta tus ingresos del año 2020. Así que, pues tened en cuenta cuánto habéis cobrado, haced el cálculo y si sois tributarios, solicitadlo. En cuanto a la solicitud, tenéis que rellenarlo a través de la web del INS, de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social, podéis entrar en su sede electrónica, tenéis un simulador y la solicitud. Entráis, que os enseñaré el vídeo y podéis ver un vídeo que tengo para solicitar el ingreso mínimo vital y que te van a pedir. Luego los documentos necesarios. En primer lugar, sobre la identidad necesitarás el DNI o documento que te acredite la misma. Sobre la residencia legal para aquellos extranjeros, pues la inscripción en el registro legal, en el registro central de extranjeros, la tarjeta de ciudadano de la Unión, es decir, aquella documentación acreditativa de tu situación legal de residencia. Respecto al domicilio, donde estás empadronado, la unidad de convivencia, el padrón, el certificado de empadronamiento, sale la fecha en que estás ahí. Y sobre la unidad de convivencia, pues el libro de familia, certificados del registro civil, donde conste pues que si tú eres hijo de, es tu mujer, es tu marido, etc. Y si vives solo, para acreditar esos años de residencia independiente, lo que tienes que aportar es el registro histórico del padrón, donde has vivido los últimos 3 años, para que así le facilites las tareas al INS. Y por último, respecto a los ingresos, a lo que te dice la ley es que el INS ya cruza datos con Hacienda para ver qué ingresos tienes. Si has tenido algún trabajo y no has tenido obviamente que hacer la declaración de la renta, es imposible que la aportes, pero si tú la haces aunque no llegues al mínimo, pues apórtala, pero no es necesario. El INS ya cruza los datos, sabe lo que has ganado, lo que has cobrado, lo que has dejado de percibir. Ahora, obviamente, en la solicitud tendrás que rellenar la declaración autorresponsable de que tu patrimonio no llega a X y tus ingresos no llegan a X, el mínimo necesario para poder cobrarlo. En cuanto a la solicitud, como os decía, podéis ir a la web del INS y veréis la solicitud, muy sencilla, rellenáis vuestros datos y una declaración responsable del tema de ingresos y el tema del patrimonio. Ahora, ¿qué pasa en la mayoría de los casos?
Primero, presentas la solicitud a través de la web, sede electrónica, cita previa, como la hayas solicitado, y te la pueden inadmitir en un plazo de 30 días. Y me dirás, ¿inadmitir qué quiere decir? Pues que directamente ni entran a valorar. Y la inadmisión es única y exclusivamente por los requisitos económicos. Lo primero que analizan es, cruzando datos, si tú llegas al requisito de vulnerabilidad económica. Si ellos consideran que no llegas, te la inadmiten. No entran a valorar el resto, ni cuántos sois, ni nada. Te dicen, oye, como superas los ingresos, te la inadmito. Y da igual que seas unidad de convivencia o una persona sola. Te van a decir que no, y tú lo que tienes que hacer si te dicen que no es presentar reclamación previa, una reclamación administrativa previa en el que digas, oye, yo cumplo los requisitos de vulnerabilidad económica, y demostrarlo. Pues si solo habéis cobrado una renta de inserción, o por ejemplo, yo qué sé, habéis tenido un trabajo con X, aportar las nóminas, aportar los certificados de retenciones, aportar la resolución de esa prestación y decirle que vuestros ingresos han sido de X. En promedio mensual, pues son 200 euros y pues tu pensión serían 400 y pico. Pues tienes derecho, o al menos cumples la vulnerabilidad económica. Entonces a lo mejor te resuelven y te la admiten, y luego ya pasan a valorar el fondo del asunto. Ahora, si te la admiten, ¿qué quiere decir esto? Pues que tu solicitud de momento está en estudio. Y en estudio luego van a valorar todos los requisitos de residencia legal, del domicilio, unidad de convivencia, ingresos, por lo que no quiere decir que no te la vayan a inadmitir por este motivo. ¿Y cuánto tiempo van a tener para resolver? Pues 6 meses, 6 largazos meses, que a día de hoy, en diciembre de 2020, todavía están resolviendo aquellas solicitudes de junio. Y si no te contestan en el plazo de 6 meses desde que presentas la solicitud, se entiende desestimada, lo que se llama el silencio administrativo negativo. Ante mi silencio, es que no. Y tienes que presentar reclamación previa, y si no, la demanda ante los juzgados de lo social reclamándola. Entonces, la pregunta del millón es, oye, hace 5 meses que la presenté y no me han dicho nada. ¿Qué hago? Pues esperarte un mes más. Si pasa un mes más y no te han dicho nada, es que no. Por último, si te la conceden, recuerda que tienes una serie de obligaciones con la Seguridad Social, que es súper importante que las sepas, y si no las cumples, te la pueden quitar. Y la primera, obviamente, es darles toda la información, todos los datos, documentos que ellos te puedan pedir. Muy importante tener la dirección bien puesta. Y a relación de esto, comunicar cualquier cambio de situación o cualquier cambio de domicilio. Y cambio de situación quiere decir que te empieces a trabajar y aunque cobres 100 euros al mes, tú eres el obligado a comunicar al INS que cobras 100 euros al mes para que ellos puedan modificar tu importe de la pensión. Porque si no lo hacen así, tú estarás cobrando indebidamente durante un tiempo 100 euros de más y luego te lo van a reclamar. Asimismo, lo importante es que tienes que hacer la declaración de la renta. Sí, señor, te establecen la obligación en el artículo 33 de realizar la declaración del impuesto de la renta de personas físicas, IRPF. Tienes que hacer la renta, ojo. Y por último, acreditar que estás inscrito como demandante de empleo si no trabajas en los 6 meses siguientes al momento en que te concedan el ingreso mínimo. Y todo esto, ¿cómo lo puedes hacer? A través de la sede electrónica del INS, si tienes certificado, y si no, pues envías un correo administrativo a través de correos, que le pagas un poco y envías el escrito a través del INS. Si eres un ciudadano, no tienes la obligación de comunicarte de forma telemática y ya está. Súper sencillo, te escudas con un escrito que tienes sellado diciendo yo te comuniqué cambio de residencia, cambio de domicilio, cambio de circunstancias. Si el INS no hace nada, bueno, después, pues si te lo reclaman, que también pueden, al menos no podrás decir que es culpa tuya, porque hay veces que, en cuanto a las sanciones, si tú has cobrado de más, si has incumplido, hay un régimen disciplinario, un régimen sancionador. ¿Qué quiere decir? Que si tú has ocultado datos, has mentido, has engañado, etcétera, pueden incluso retirarte la prestación o quitártela y solicitarte, obviamente, la devolución de ingresos indebidos, que es pues que si cobrabas 100 euros de más durante X meses, que lo devuelva más intereses, más costas, etcétera. Entonces, un percal. Y con esto, lo importante es si solicitas el ingreso mínimo vital en 2021, ya sabes exactamente todo lo que necesitas, todo lo que tienes que aportar, que rellenar y los requisitos. Espero que os haya gustado el vídeo curioso. Si es así, dadle un like, suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos.